Sí. comenzamos con este reporte y después quiero, por favor, tu comentario. Esto de France 24, nada más y nada menos. Atención. En Sunderland, la violencia estalló cuando un grupo de manifestantes anti-inmigrantes se enfrentó a la policía fuera de una mezquita. Barriles de cerveza fueron lanzados, coches ardieron y se escucharon gritos de insultos islamofóbicos. Esta es solo una de las docenas de protestas convocadas por los simpatizantes de la extrema derecha tras el apuñalamiento en Southport que dejó a 3 niñas muertas. La ira provocada por esta tragedia, junto con la desinformación sobre la supuesta identidad musulmana del atacante, ha alimentado estos disturbios. La violencia antimusulmana ha generado que cientos de mezquitas refuercen sus medidas de seguridad ante el temor de nuevas manifestaciones. En Liverpool, los residentes se unieron para proteger la mezquita local. No. Bueno, ese es un ejemplo. ¿Puedo presentar un video más, Fernando? Porque la situación la siguiente. Hace unos días un lamentable ataque en una escuela musical para niños con un atacante armado con un arma blanca, con un cuchillo. Por el momento, 3 niñas, 3 chiquilinas muertas, además 5 chicos más gravemente heridos. Y de repente en las redes sociales la supuesta información de que el atacante, quien cometió esta atrocidad, un muchacho musulmán, al final todo falso, pero a partir de eso comienza la organización de manifestaciones antimusulmanas y anti-extranjeros a lo largo y ancho de Reino Unido, organizadas por grupos de extrema derecha, y a partir de ahí, en la mayoría de ellos, desmanes, descontrol, la policía desbordada, a veces enfrentamientos con grupos entre los hooligans antimusulmanes y los hooligans musulmanes, en un lugar completamente quemada y destruida una comisaría. Pero lo más fuerte, esto de aquí, y ahora presento de la propia BBC. Atención esto, por aquí. Get them out, llévenselos. Esto, Fernando, un hotel en una pequeña localidad llamada Sotherham o algo por el estilo. Bueno, un hotel Holiday Inn, pero utilizado para el alojamiento de refugiados. El hotel sitiado por una horda de fascinerosos neofascistas, al grito de muerte a los musulmanes, la policía desbordada y en un momento prendida a fuego la entrada, destruida, bueno, una de las ventanas y todos estos fascinerosos adentro con el saldo de 150 personas detenidas, aparentemente nadie muerto. Un poquito más presento de esto. Ahí la policía completamente desbordada. Atención al grado de violencia. Bueno, acá la represión. Esto en Bolton, en otro lugar. De un lado los neonazis y del otro lado los hooligans musulmanes con al grito de Alá Akbar, la policía separando. Y bueno, esto en Bolton, el anterior en un lugar bueno, no recuerdo ahora el nombre, pero un pueblito. Y así en 30 lugares de Inglaterra, de Reino Unido, por lo menos, caos, desmanes, racismo. Fernando, ¿comienza el fin del mundo? Vamos allá, porque esto tiene mucha tela que cortar. Lo primero voy a hacer una pequeña mención. No podría hacer de otra manera, porque yo no quiero que, aunque esta noticia es trascendental y veremos, porque puede cobrar una importancia extraordinaria, no quisiera, para enlazar, así un poco aprovechando el túnel del Canal de la Mancha, no quisiera
perder de vista ese gran acontecimiento que está sucediendo en Francia, ese gran país, dirigido por un gran dirigente como Macron, en el cual se están celebrando unos Juegos Olímpicos realmente nunca vistos por su excepcionalidad, ¿no? Ahora mismo, de hecho, una de las últimas noticias es que estaban tratando a los pobres nadadores y nadadoras del Sena porque estaban intoxicados por todos lados de bacterias y están la mitad en el hospital. Esto lo digo porque si están siendo los juegos más chapuceros, por llamarlo de alguna manera, de la historia, y mira que ha habido alguno que tela, pero bueno, pero con diferencia, esto ya nos da una idea, y es Francia, del desastre que es Europa. Es decir, del caos que ya tenemos montado por obra y gracia de los procesos europeos. Esto que quede claro. Y ahora ya nos saltamos, pasamos el túnel del Canal de la Mancha y nos vamos al Reino Desunido, de Gran Bretaña, Irlanda. Bueno, por lo pronto se ha conseguido una cosa inaudita. Yo cuando lo he visto, digo, no me lo creo. Y es que en Belfast, también hay disturbios en Belfast, han conseguido unir a católicos y protestantes contra los inmigrantes. Eso es algo ya inédito. Es decir, esto no se había visto nunca. ¿Qué es lo que está pasando de verdad? A ver, porque estas cosas no suceden así, de un día para otro, no. Primero, brevemente, Imperio Colonial Británico, como el más grande del mundo, con un montón de territorios, de los que luego, cuando van a descolonizar, pero incluso antes, pero bueno, luego con la descolonización se han beneficiado enormemente de la mano de obra barata que ha ido con el paso de los tiempos al Reino Unido. Ojo que a estos que llamamos inmigrantes, entre comillas, lo digo porque algunos sí puede ser inmigrante en sentido estricto, es decir, que ha venido de otro país hace unos años o lo que sea y se ha instalado en el Reino Unido, pero algunos ya llevan, algunos han nacido, la mayoría han nacido allí, son ingleses, No, eso es tercera generación. Tercera y cuarta, porque estos, sí. Claro, porque estos desde la época colonial viene llegando gente allí. Es decir, o sea que son tan británicos como el rey Carlos. Igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí hay dos factores. Uno que se está dando en toda Europa, por desgracia, en unos sitios más que en otros, que es ante los problemas económicos que está generando este capitalismo demencial globalista en el que estamos sumidos, financiarizado, con una expropiación salvaje de las rentas de los trabajadores en general, aunque no se den cuenta de cómo lo hacen, pues es más sofisticado, pero bueno, y por tanto un nivel de vida más bajo. ¿Qué es lo más fácil? Echarle la culpa a alguien. Y qué más fácil, ha sido siempre muy fácil toda la vida, que echarle la culpa a los inmigrantes. Ojo, no olvidemos que si los inmigrantes están en Europa, no es porque han dicho, oye, es que a mí la Torre Eiffel me encanta, el Big Ben en Londres, qué bonito, voy a verlo y tal. No, es porque saben que en Europa hay trabajo. ¿Y por qué hay trabajo en Europa? Pues aunque incluso haya de vez en cuando cifras de paro bastante elevadas, porque hay un montón de trabajos que los europeos ya no lo queremos hacer. No estamos dispuestos a hacer. Y esto se lo he oído yo, en el caso de España, a gente joven, diciendo, no, vamos a ver, esto yo no lo hago. Es decir, antes, pues, no sé, me dedico por ahí a hacer el vago o tal, pero yo me voy a poner de basurero o a limpiar casas o con una población muy envejecida a cuidar ancianos, ¿no? Entonces, esto ya lo hace prácticamente la inmigración en España. En el resto de Europa, sobre todo de Europa Occidental, prácticamente lo mismo. Es decir, que ellos vienen porque saben que hay trabajo y porque a los empresarios europeos les interesa que vengan. Que esto es importante, por dos razones. Una, porque hacen un montón de trabajos que ya los alemanes, los franceses, los ingleses no quieren hacer, o si los hicieran tendrían que estar mejor remunerados, y el segundo justamente es que tiran de los salarios hacia abajo, de los salarios en cuanto a poder real adquisitivo. Es decir, entonces, claro, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que cuando
el sistema está colapsando, hay que tirar de un enemigo inventado, pero un enemigo, digamos, verosímil. Fernando, ¿Y qué haces? Perdón, por no recordar el desastre llevado a cabo por Europa en las colonias africanas, asiáticas, latinoamericanas, la destrucción de los sistemas económicos, culturales, y entonces después, ante esa situación, la búsqueda en la metrópolis de trabajo y de una mejor vida. Eso adicionalmente a todo lo dicho por vos, ¿no? Muy acertado y muy apropiado eso que has dicho, porque claro, si nos ponemos a hacer las cuentas, porque ahora estarán diciendo, fíjate en Europa y tal, en tal país, en tal, han matado un emigrante, generalmente musulmán, se lo suelen atribuir a los musulmanes, pero bueno, es decir, pero vamos, aunque sea verdad, que también lo es verdad, quiero decir, cuando hay fenómenos de migración masivos, viene de todo, no lo olvidemos, pero eso ha pasado siempre en cualquier lado. Es decir, bueno, pues decimos, no, es que fíjate qué malos son los inmigrantes que se han cargado y tal. Estamos explotando en nuestra propia, en Europa, pero son muy malos. Es decir, aunque se explotamos. Pero claro, si empezamos a echar las cuentas, dice, ¿cuántos pueden haber matado, asesinado, tal? Inmigrantes de todo tipo, musulmanes, no musulmanes, de cualquier sitio, de fuera de Occidente. En Europa, en los últimos, yo qué sé, 50, 60 años, 70, me da igual. 10.000, 20.000, 100.000, no lo sé. Ahora, solamente un país pequeñito, ridículo desde el punto de vista de su tamaño y de su población, bueno, como Bélgica, la Bélgica del rey Leopoldo II se cargó 10 millones de congoleños. Entonces, parece que las cifras están más a favor de ellos que de nosotros, ¿eh? Con lo que no sé, tendrían que matar muchos europeos para poder igualar tan solo a los belgas, tan solo. Es decir, entonces, claro, esto no es de recibo. Pero lo que sí que hay aquí es, primero, lo que decíamos, una instrumentalización del inmigrante para culparle de todos los males. Es decir, resulta que la desastrosa gestión del gobierno conservador, bueno, de los gobiernos conservadores, pues en los últimos años ha habido 14, es decir, entre Boris Johnson, Liz Truss, que tiene el récord de ser la primera ministra más breve del Reino Unido, el Sunak que también se ha ido, ahora el laborista, que todavía no me ha perdido el nombre, y que es más de lo mismo. Es decir, bueno, pues ante una gestión desastrosa, o sea, pero desastrosa no, lo siguiente, antisocial, bajando todo, los servicios públicos por los suelos, es decir, la seguridad social británica no tiene médicos, bajándoles el presupuesto, pero esto no es ahora, esto no es hace un año ni dos, esto al menos desde la crisis de 2008, acentuado por el desastre de gestión que hicieron, como todos los europeos en general, con el famoso COVID, que se aprovechó, viendo que se podían hacer estas cosas sin que la gente protestara mucho, para seguir dando una vuelta de tuerca más a exprimir el ya raquítico estado del bienestar de los británicos. El resultado de todo esto es gente empobrecida que apenas tiene ya servicios sociales y que ¿qué hacen los gobiernos y los partidos políticos? Pues decir, oye, no, hombre, la culpa no es nuestra. Que nos gastamos el dinero en mandárselo a los ucranianos para que tengan una guerra con los rusos y además pierdan. Oye, pues no, la culpa es de los emigrantes. Y como encima, lo diferente, lo distinto, siempre, pero en cualquier lado, te lleva inicialmente a un recelo, es decir, si yo veo a alguien de otro color, de otra religión, con otro aspecto, con otras ropas, ya, como que digo, esto, no sé, ¿qué pensará? ¿Qué dirá? ¿Qué tal? Y toda la no lo olvidemos, la propaganda brutal de los grandes medios de comunicación, estigmatizando siempre a los pobres emigrantes, pues los culpables de todo lo que pasa en el mundo, pues lo tenemos hecho. Es decir, ojo, como bien señalabas, muchos emigrantes son también refugiados, vamos, quiero decir, son refugiados de guerras que hemos provocado nosotros. O sea, que encima es que ya es que es el colmo, ¿no? Pero aún hay más, es decir, con estas cosas. Es que
No olvidemos que migrantes, refugiados, etcétera, que son utilizados, como digo, como digamos, chivo expiatorio para que las masas puedan tener, digamos, un malo al que atacar, hay que añadir una cosa más. Bueno, hay que añadir muchas. Uno, la degradación del sistema educativo británico, y no solo británico, sino europeo en general, que hace que la gente cada vez sepa menos. Cuanto menos sabemos, más ignorantes por lo tanto somos, y más, digamos, fácil de controlar y de manipular para provocar estos incidentes y generar odio que enfrente. ¿Cuál va a ser el paso siguiente? Porque no olvidemos, o sea, esto, después de hundir el Reino Unido por los propios políticos, que les da igual, y seguir saqueando, ya saben, conocemos todas las aficiones de Boris Johnson, lo digo por lo estrambótico y del personaje, ¿no? Y sus en fin, gastos en sus fiestas en Downing Street, allí en plenas bacanales, mientras la gente estaba con el COVID ahí encerrada y tal, ¿no? Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Pues eso, un país que por otra parte no produce nada, solo tiene la City. Porque por decisión propia de las clases dominantes británicas a partir de 1980 con Thatcher, de acometer un proceso de desindustrialización, cierre de la industria metalúrgica, cierre de la industria minera, cierre de todas las industrias y el foco en las finanzas. Y de repente la gente sin trabajo, empobrecida, y entonces, ¿cuál es la solución? La culpa a los inmigrantes. De esa manera, pobres contra pobres. Así es. Así es. Viejo, y ahora viene la siguiente parte, ¿no? O sea, ahora vendrá y dirán, uy, la situación es muy mal, es que son musulmanes, todos los musulmanes son yihadistas y tal, y perversos y estas cosas y tal. Meterán a todos además en el mismo sitio, de bueno, que seas africano, de latinoamericano, de lo que sea. Esto, qué más. Y dirán, ante la situación de caos que se ha provocado en muchas ciudades británicas, y de verdad ahora mismo está, sobre todo en Inglaterra, ardiendo, pero no es una ciudad ni dos, está pasando en pueblos y ciudades a unos niveles que no se habían visto nunca, que yo recuerde, en Inglaterra. Y mira que de vez en cuando ha habido protestas en Londres, especialmente bastante duras, es decir, bastante... Yo he visto personalmente, hace ya muchos años, un viaje que fui a Londres y estaba pues en medio de la Londres, por ahí, no sé qué, y entonces veo que está todo el mundo poniendo en las escaparates de las tiendas y tal, colocando allí, unos tablones de madera en las ventanas, en las puertas y tal, en los escaparates, ¿no? Y esto, me dice, no, es que mañana va a haber una manifestación del no sé qué, y como sabemos que va a haber violencia, ya se preparan de antemano y están poniendo contrachapados y tal para que no les rompan ni se asalten los comercios. Esto te estoy hablando de principios del siglo XXI. O de los años 90. En 2011, protestas y desmanes terribles, incluso... un pequeño barrio de Londres prendido fuego entero, además con las casas esas antiguas de ellos, con cimientos de madera, prendido fuego todo, y los lumpenes saqueando locales, saqueando negocios. 2011. Al final tienes eso, un hooliganismo que todos hemos visto muchas veces en el fútbol, pero que se extiende por una clase... digamos, por utilizar el término, trabajadora, empobrecida y al final convertida en un lumpenproletariado, en muchos casos, y ahora viene la gracia, entre comillas. Es decir, ahora ya tenemos los malos y los causantes del gran deterioro del Reino Unido. Ahora viene la represión. Porque la gente, ¿con esto qué se pretende? Que la gente tenga miedo. Miedo a los inmigrantes, miedo a los enfrentamientos, al caos, a que te rompan los escaparates. Por cierto, también he visto hay una imagen que ha salido mucho en la que salen los británicos aprovechando los disturbios, saqueando un supermercado
sin ningún problema. Irán todos británicos, ningún inmigrante, ¿eh? Quiero decir, pero que se entiende, porque están ahora mismo en una situación de las peores de Europa, teniendo en cuenta lo que ha sido el Reino Unido, ¿no? Desastrosa. Entonces, ahora viene la represión. Ya tenemos los malos, que son los emigrantes, que son los culpables de que el Reino Unido vaya así, no sus gobiernos, de modo alguno. Y ahora, generado el miedo, generado el enfrentamiento, ¿qué es lo que siente la gente cuando tienes miedo, cuando hay enfrentamientos, cuando ves en la calle estas cosas? Ese pánico. ¿Qué es lo que reclamas? ¿Libertad? ¿Más libertad? No. Reclama seguridad. Y ahí está el truco. No se preocupen, que le vamos a dar seguridad. Es decir, vamos a imponer leyes draconianas que restrinjan las libertades. Este es el truco de toda la vida. Es decir, con el pretexto de que para parar este terrible enfrentamiento entre unos y otros, pues no nos queda más remedio que poner medidas muy duras, sacar la policía a la calle, el ejército, lo que haga falta, y tomar medidas que restringen las libertades, porque lo fundamental es la seguridad. Pues en esto estamos. Acá como muestra de la gravedad de esto, las palabras de Keith Starmer, el primer ministro desde hace poquito, el discurso pronunciado hace un ratito, con subtítulos, como una demostración de tu análisis respecto a la gravedad de esto, ¿no? I utterly condemn the far-right thuggery we've seen this weekend. Be in no doubt, those that have participated in this violence will face the full force of the law. The police will be making arrests, individuals will be held on remand, charges will follow, and convictions will follow. I guarantee you will regret taking part in this disorder, whether directly or those whipping up this action online and then running away themselves. This is not protest. It is organized, violent thuggery. And it has no place on our streets or online. Bueno, Fernando, básicamente lo dicho por vos hace 10 segundos. Esto es terrible y tal. Ahora, mañana saldrá, o pasa mañana, cuando sea, dirá, bueno, la cosa se ha deportado tanto y tal, que ya se acabó. Vamos a soltar a toda la policía a la calle y vamos a hacer unas leyes que serán, digamos, transitorias y tal, hasta que esto se tranquilice, que luego serán permanentes, pero bueno. Pero fíjate, otra cosa que se me olvidaba, ahora que lo recuerdo, es que encima el Reino Unido es muy especial en este sentido, porque inmigración hay en toda Europa, pero es que además el Reino Unido, sabemos que su servicio secreto, su política exterior es especialmente retorcida, pérfida, falta de escrúpulos. Así que lo de James Bond, lo siento, es mentira, no es verdad. Tengo que decirlo, aquí que no. Entonces, ellos han estado desestabilizando países, que se sabe. Acordaros, y esto sonó mucho, y bueno, ya ha seguido sonando, y sobre todo a raíz de los atentados del 11 de septiembre se volvió a sacar a la luz, que desde hacía muchísimo tiempo Londres era conocido como Londonistán. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los grupos yihadistas habidos y por haber, todos los grupos de oposición violentos contra un país, fuera por ejemplo Irán con los mujahidines del pueblo, tal, o lo que fuera, da igual, toda esa gente era acogida con los brazos abiertos por Londres, por el Reino Unido. Luego, ¿de qué nos quejamos? El yihadismo es fundamentalmente una creación, no digo que solo, pero fundamentalmente de los anglos, británicos y norteamericanos, porque en el mundo musulmán, y todavía lo hay un islam que no tiene nada que ver con el islam yihadista, nada, todo lo contrario, abierto, muy espiritual, donde, digamos, están a favor del diálogo, con reinterpretaciones, incluso del Corán, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado? O lo que ha estado pasando desde entonces, es que esta gente, el Islam abierto, lo han reprimido y se lo han ido cargando. Los británicos y los norteamericanos, porque querían favorecer el Islam radical, el yihadista. Es decir,
No hemos apostado por ejemplo, las cofradías sufíes, que hay, son muy influyentes en Asia Central, con un islamismo muy abierto, en el que todo es posible, es decir, en el que se convive sin ningún problema, y puede ser musulmán y hasta comer cerdo y beber alcohol, y no pasa nada. Es decir, bueno, pues esto es lo que no se ha favorecido. Se ha reprimido y se ha puesto dictadores y se ha intervenido incluso directamente para reprimir y asesinar a esta gente, a los intelectuales que defendían un modelo de Islam distinto. Y, al contrario, se ha inflado de dinero y se ha, pues eso, creado todo tipo de grupos de yihadistas. No olvidemos que Bin Laden y Al-Qaeda, es que lo dijo Hillary Clinton y está en vídeo. ¿Yo qué voy a hacer? Lo creó Estados Unidos. Lo dice Hillary Clinton. Palabra de Hillary Clinton. ¿Qué más podemos pedir? Es decir, si es que lo reconocen, que son unas criaturas suyas, que luego se les van de las manos. Eso sí, de vez en cuando. Pues esto es igual en Londres. Es decir, generan todo esto, han estado manipulando inmigrantes para un montón de cosas, han traído a lo peor del yihadismo mundial porque les interesaba y lo han puesto en Londres, y a mafias de todo. ¿Dónde estaban los oligarcas rusos, estos mafiosos? Fundamentalmente, ¿estaban en Sudáfrica? No. ¿Estaban en Venezuela? No. ¿Estaban en Londres? ¿Estaban en el Reino Unido? ¿Y quién dice estos? Todo tipo de mafiosos de toda condición, pero si es el paraíso de los mafiosos y de los terroristas y de los yihadistas y de todo, favorecido por el MI6 y por las políticas internacionales del Reino Unido para utilizar a todos estos grupos en beneficio propio, desestabilizando países. Pero, por favor, es decir, es que de verdad, lo del Reino Unido no tiene nombre. Y encima lleno de paraísos fiscales, porque el país que más paraísos fiscales tiene es el Reino Unido. Vaya por Dios. Es decir, pero es impresentable, lo siento. Pero este país de piratas, lo digo textual, a ver, si queremos ser más precisos, fundamentalmente corsarios. Tenían patente de corso, es decir, el rey legitimaba la piratería a través de una patente de corso que le daba derecho a hacer todo tipo de tropelías y quedarse con una parte del botín, etcétera, etcétera. El más conocido de todos era... Algunos convertidos en Sir... Sí, Sir Francis Drake. Sí, Francis Drake fue muy famoso, en fin, quiero decir, pues así nace, porque antes Inglaterra, no nos engañemos, antes del siglo, incluso en el siglo XVI, Inglaterra es un país de segunda categoría en Europa. No, lo digo así, tal cual, y esto está comprobado históricamente. La de Enrique VIII y la Inglaterra de Enrique VIII, Inglaterra, todavía no tenemos un Reino Unido, Inglaterra de Enrique VIII y la de Isabel I son países de segunda categoría. De hecho, Enrique VIII intenta ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y tiene un problema, que no tiene dinero para comprar a los electores. ¿Quién tiene dinero para comprar a los electores que se lo prestan los banqueros, por cierto, los Fugger, a Carlos V? Pues Carlos V, el que sería Carlos V de Alemania, Carlos I de España y V de Alemania, y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico porque lo compró, porque tenía dinero. Es decir, en ese momento Inglaterra era nada. Es Isabel I la que empieza, como no puede combatir contra las armadas potentes de Francia o de España y tal, pues se dedica a la piratería, que es lo único que puede hacer. Es decir, y a partir de ahí y de esa forma, fundamentalmente, socavar o intentar socavar el comercio y todo el comercio que venía de América hacia España, bueno, perdón, que no existía España en aquella época, hacia Castilla, que era el reino de Castilla era el único que tenía derecho a comerciar y a gestionar todos los temas de América. El Río de Aragón no. Y esta es una cosa que aquí los nacionalistas españoles se les olvida, pero bueno. De hecho, todo pasaba por la Casa de Contratación de Sevilla, y Sevilla era el puerto, aunque es un río fluvial, desde que salían todas las grandes convoyes, es decir, hacia los diferentes lugares, ¿no? Entonces, bueno, esto era patrimonio de Castilla. Solo a finales del siglo XVIII se abre
ya una vez que podemos hablar de España después de la llegada de Felipe V, el primer del Borbón, por desgracia, al poder en España, solo a finales del siglo XVIII, más o menos, es cuando se abre la posibilidad a los ciudadanos del antiguo Reino de Aragón, que ya en la práctica no existe, al comercio también con las Américas. Es decir, pero fue un monopolio castellano. Ojo. Es decir, ¿qué quiero decir? Que me desvío, es decir, que me enrollo como las persianas. A lo que iba. Que los ingleses se lo tienen merecido. Así de claro. Y ojo, dice Elon Musk en un tuit que ha puesto algo así como que es una guerra civil inevitable, creo, más o menos, lo que ha puesto. Que es una guerra civil inevitable y yo no lo descartaría. No en el sentido de guerra civil con ejércitos enfrentados, pues ni siquiera tienen ejército prácticamente los británicos, sino un caos provocado por los enfrentamientos entre diversos grupos de población, porque no vivimos. Primero tenemos un montón de tipos de inmigrantes distintos, con tradiciones cristianas, musulmanas, de todo tipo de etnias, etc. Luego tenemos, políticamente hablando, los fascistas, que nos ha ido siempre, desde épocas remotas, vamos, desde que empezó el fascismo, y si no, que se lo pregunten al antiguo rey Eduardo VII, me parece que era, que tuvo que abdicar, que era un gran admirador de Hitler, y contra grupos antifascistas. Con lo cual, ya tenemos otro enfrentamiento. Y luego, una clase trabajadora, la mayor parte de la población, que está desesperada y que se enfrenta a los inmigrantes o a cualquiera que ve que tenga pinta de migrante, aunque no lo sea. Es decir, precisamente sobre eso quería un comentario, Fernando, porque lo novedoso acá aparece en la utilización de las redes sociales para la manipulación de las masas, con lo cual, además de un proceso de lumpenización de las masas, lumpenización en el sentido de generar, en lugar de una clase popular, una clase trabajadora de personas formadas en el trabajo, formadas en la conciencia de clase, no. Acá aparecen lumpen proletarios, la palabra lumpen desciende de lobo, por eso Marx lo llamaba el lumpen proletariado o el subproletariado, gente de abajo, pero sin conciencia de clase, sin formación laboral, sin educación de ningún tipo, marginales totales, a menudo alcohólicos, drogadictos, criminales, ¿sí? Lúmpenes, marginales, no trabajadores, ni siquiera trabajadores desempleados, sino gente con la cultura del trabajo perdida porque sus papás quizás sí participaban en la industria minera, en la industria metalúrgica, pero ellos presenciaron desde su nacimiento a su papá desempleado, a su mamá sosteniendo la familia como podía. Bueno, lo único en la cabecita de estas personas, de esta gente, un celular, un iPhone y los videos de reggaetón con las minas culonas y tetonas, ¿no? Cantando como gángsteres. Y entonces esa gente estupidizada, marginalizada, completamente rota como clase, bueno, esa gente aparece a disposición de los mensajes en las redes sociales, de la manipulación masiva, y por eso presentan esta noticia falsa de que el hijo de su madre cometiendo este hecho abominable contra estos nenes, ¿no? En esta escuela de danza, apuñalando a 3 chicas muertas y a 5 más. Bueno, ¿qué presentan en las redes? Acá cometió un adolescente musulmán esto. Falso. Pero claro, la gente en su bronca, en su marginalidad, en su falta de conciencia de clase, no comienza una manifestación por trabajo, por educación, por salud, en contra de estos grupos económicos
capitalizando estas situaciones en contra de estos políticos mafiosos al servicio de esos grupos económicos concentrados. No. Comienza una manifestación de bronca contra lo más cercano posible, contra otro pobre, de pobre, contra un pobre migrante. La vieja historia de los pobres contra pobres, con la novedad de la utilización de las redes sociales como mecanismo para la manipulación masiva. Qué mundo nuestro, Fernando. Cada vez Fíjate, peor. esto yo lo vengo diciendo desde hace tiempo. Es decir, Europa no tiene futuro. Es decir, Europa se hunde y se va a hundir. Luego, pues a lo mejor, no sé, dentro de 100 años, pues resurgirá. No tengo ni idea. Pero ahora se va a hundir. Y lo estamos viendo. Esto es expresión clara de lo que es Europa. Es decir, de lo que el grado de composición al que hemos llegado. Social, industrial, educacional, en todos los aspectos, cultural, con todo el rollo woke, delirante. Es decir, no sé, es difícil concebir algo más degradado. Es decir, luego no tiene salida. La gente adormecida, domesticada, y cuando no está domesticada, adormecida y atontada, pues se les dirige sus frustraciones, sus miedos, sus penurias hacia un culpable. Y el culpable es el inmigrante. Y si además es musulmán, mejor. Y fíjate que también esto es importante, porque así focalizan esa situación de, digamos, de estrés general de una población que cada vez se ve con mayores problemas, incluso de calefacción. El año pasado y el anterior tuvieron gravísimos problemas para calentarse, es decir, en el Reino Unido. Bueno, pues ante eso, además, no olvidemos los que además son los inventores, es decir, el antiguo pan y circo de los romanos. En el caso del circo, los ingleses hábilmente lo sustituyeron por el fútbol. El juliganismo es un fenómeno que en el Reino Unido no ha desaparecido, sino que se ha ido incrementando. Ojo, y te digo esto, qué casualidad. Hooligans hay en todos los países y en el caso de Europa, en todos los países europeos, unos más, otros menos. En España ha habido hooligans, para que no se diga. Es decir, yo soy del Real Madrid, o sea que no, y aquí teníamos el Fondo Sur, donde había una parte que eran los hooligans del Madrid, como había otra que eran del Barcelona, del Atleti, etc. Un fenómeno propio de la época, digamos. Aquí ya prácticamente, no digo que haya desaparecido, pero a aquello se le puso freno. Alguna vez hay alguna cosa, pero nada que ver con lo que podía haber en los años 80, por ejemplo. Es decir, de enfrentamientos entre grupos de hooligans de diferentes equipos futbolísticos. En el Reino Unido no. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha parado esto? Quiero decir, ¿por qué se fomenta el hooliganismo? Porque es una manera, primero, de liberar, digamos, emociones, de soltar adrenalina, de soltar tu furia por lo mal que estás. Esto recuerda mucho a los famosos 2 minutos de odio de Orwell. Pues eso, aquí son 90 minutos. Si hay prórroga, pues ya ni te cuento. Pero donde la gente puede tal, y luego los más radicales tal, salen a la calle a plasmar, después de que ya se han excitado y emborrachado, que esto es muy importante, es decir, ya salen directamente a plasmar esa ira en peleas, golpes, que a veces se dan entre ellos. Quiero decir que esto es algo muy normal en el Reino Unido, las broncas y las peleas, bueno, en el Reino Unido y a donde van toda esta gente. Aquí tenemos un sitio, especialmente en la costa, Benidorm, donde está lleno de hooligans ingleses que vienen en verano y las peleas son constantes. Es decir, entre ellos se ponen hasta arriba de cerveza y se dedican a palearse con el primero que ven. Bueno, pues esto en el Reino Unido no se ha hecho nada por intentar disuadirlo. Precarización, marginalización, empobrecimiento, sumado a alcohol, drogas, redes sociales, igual desintegración social
¿Y cómo lo llamó Elon Musk, con quien carezco por completo de simpatía? Sí, sí. Él, uno de los promotores del golpe en Venezuela, Sí, por sí. cierto. ¿Cómo lo llamó? ¿Guerra civil? ¿Lo mismo que en Guerra. Estados Unidos? Sí. ¡Epa! Hombre, a ver, ya sabes que, a ver, es posible, no lo sé, que Elon Musk, que es un hombre con mucho poder, digamos, que tenga información, además que él contribuye a que muchos sucesos que él defiende o critica según le da se produzcan, quiero decir, que son a veces profecías autocumplidas, ¿no? Pues ya estaba diciendo también temas de que la guerra civil y tal en Estados Unidos, y ahora nos suelta esto de que el Reino Unido va a camino, o está a una guerra civil inevitable. O sea, no se puede evitar. Bueno, tendrá intereses a lo mejor a Elon Musk en que esto se produzca, no lo sé, ¿eh? Esto es una especulación. La única diferencia con Estados Unidos, en favor de Reino Unido en este caso, la gente en Reino Unido y en Europa en general, sin armas. En Estados Unidos, una gran cantidad de gente armada. Con lo cual, claro, estos escenarios de desintegración social con la gente, con lúmpenes, con locos, con gente exacerbada, manipulada, claro, cuando cada uno de ellos con un fusil de asalto, la cosa más peligrosa aún. Pero no por eso bueno la situación de Reino Unido, ¿no? Pero fíjate Fernando, una cosa, redondeamos. Bueno, sí. Adelante. No, un segundo. Quiero decir, esto que estamos viendo en el Reino Unido ahora, ojalá me equivoque, va a ser más o menos el patrón que vamos a ver en la mayoría de los países europeos cada vez más. Porque el proceso de precarización y de destrucción de la economía te va a llevar a esto. Y además, con unos partidos, y aquí hay que decirlo, prácticamente de todo el espectro, más los de ultraderecha y los de derecha, pero también los de izquierdas, en fin, mal llamados de izquierdas, tampoco es que precisamente con temas de la inmigración hagan cosas muy, muy sensatas, ¿no? Está siendo cada vez más utilizado como chivo expiatorio para cubrir los desastres que están por venir, que ya tenemos y que están por venir. Y ojo, fíjate, y pongo solo un dato, para que veáis lo mal que está Europa y el tortazo histórico que nos vamos a pegar. Bosch, una empresa alemana, conocida mundialmente, una gran multinacional, una de las grandes multinacionales de la industria petroquímica, es decir, bueno, pues ahora mismo al borde de la quiebra y la van a tener que rescatar. ¿Por qué? O porque los precios de la energía y sobre todo del gas la están haciendo imposible. Y ojo, es una empresa que es estratégica y crítica no solo para Alemania, sino para toda Europa, porque produce todo tipo de, valga la redundancia, de productos, es decir, para un montón de sectores. Es decir, que no es solo para que haga bolsas de plástico, no, es que hace esto, es que para, por ejemplo, los reactivos que se utilizan para los productos farmacéuticos o en laboratorios también los fabrica Bosch, es que lo fabrican un montón de cosas para toda la industria. La caída de Bosch es una caída de todas las industrias, en algún sentido. Y una de las últimas empresas europeas competitivas a escala global contra los chinos. Si caída BASF, entonces en su lugar un reemplazante chino. Fernando, de BASF inicialmente, yo lo recuerdo a su gerente, el único gerente de una gran industria alemana en su momento, con una voz crítica frente a la voladura del gasoducto, la posición asumida para Alemania, el gerente de BASF inicialmente, y él recordaba nuestro éxito en el marco de la globalización, nuestro en el sentido de los alemanes, respondió a la innovación alemana y el gas barato ruso. Él lo presentaba así. Entonces, este camino va a generar la destrucción de Alemania. Si no recuerdo mal, también él remachaba que BASF generaba el mayor consumo de energía y de gas ruso en toda Alemania. La planta en Ludwigshafen. Básicamente una ciudad dedicada a la producción química y esa ciudad con el mayor consumo energético de Alemania por la producción química. Y de repente, sin eso, él ya había determinado
el fin de, la suspensión de las ampliaciones, de los proyectos de inversión, todo en Alemania y todo mudado o a China o a Estados Unidos. Y machacaba al principio y de repente, el único, y de repente, de un día para el otro, calladito. Ya no se puede hablar. Por eso digo que como estamos en un proceso de desintegración social, económico, de todo tipo, desgraciadamente esto que estamos viendo en el Reino Unido lo vamos a ver en muchos países. Es cuestión de tiempo y no mucho. Quiero decir, tendremos, por desgracia, un 2025, bueno, lo que queda todavía de 2024 y un 2025 mucho peor. Es decir, esto no va a ir a mejor, va a ir a peor. Y además, todas las tendencias, lo cojas por donde lo cojas, te indican que va peor. Quiero decir, no hay nada que nos diga, no, hombre, es que al corto plazo, medio plazo, esto se arregla, ¿no? A largo plazo, como decía, nunca. Keynes. A largo plazo vamos a Keynes. La famosa frase de Keynes, a largo plazo estamos de Keynes. John Maynard Keynes. Claro, con el que le preguntaba al hombre, y a corto plazo, bueno, pues pasa esto y tal. Y a medio plazo, pues entonces yo creo que puede pasar esto. Y a largo plazo, todos muertos. Pues eso. Ojo, que lo que se nos viene encima a Europa ni nos lo imaginamos. Porque ninguno de los europeos lo hemos vivido. O sea, ni siquiera ya habría que buscar 4 abuelillos que eran de la época de la Segunda Guerra Mundial, que deben quedar 4. Es decir, esto es tremendo. Y además, quien más interés tiene en hundir Europa no son los rusos, no son los chinos, en modo alguno, al revés. Todo lo contrario, es Estados Unidos.